Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos a empezar diciendo que este documento tiene la naturaleza jurídica de un tratado internacional. Para definir de forma técnica qué vamos a entender por un tratado internacional, vamos a acudir a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En su artículo primero nos habla de los alcances de la presente convención y los términos empleados nos dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Dentro de estos tratados vamos a ver que existen, tomando en consideración el número de las partes, existen tratados bilaterales y multilaterales. Cuando estamos hablando de tratados internacionales bilaterales, prácticamente estamos hablando de dos estados que celebran un acuerdo de voluntades. Cuando estamos hablando de multilaterales, van a ser más de dos estados que están celebrando este tratado o este instrumento internacional. En ese contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos resulta ser un tratado internacional multilateral que fue celebrado tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el día 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica. Esa es la razón por la cual también a este tratado internacional se le conoce como Pacto de San José. Si ya hemos dicho que este es un tratado multilateral, pues bueno, aquí cabe preguntarnos qué países forman parte de este pacto, qué países son los que ya han celebrado este tratado internacional. Pues al día en que estamos filmando este video, tenemos que los estados partes son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Venezuela presentó el día 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia que surtió efectos a partir del 10 de septiembre de 2013 y Trinidad y Tobago también presentó en el año de 1998 una denuncia que surtió efecto a partir del día 28 de mayo de 1999. También cuando estemos hablando de los tratados en materia de derechos humanos, va a ser muy común que hablemos de los sistemas de protección de derechos humanos. Y aquí a grandes rasgos es conveniente que tengamos en cuenta que van a existir dos categorías: el sistema universal de protección de derechos humanos, que se va a dar en el contexto de las Naciones Unidas, y también los sistemas regionales. Y dentro de esos sistemas regionales vamos a encontrar al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Pasando a otro tema que también es muy relevante para ver cómo se va a llevar a la práctica este tratado internacional en materia de derechos humanos, tenemos que averiguar qué jerarquía tiene el Pacto de San José. Para aquellos que no están familiarizados, vamos a empezar diciendo algunas nociones básicas relativas a este concepto de jerarquía normativa. Para eso nos vamos a ayudar de las ideas de Hans Kelsen, que nos dice: en lo anterior, repetidas ocasiones se apuntó la peculiaridad del derecho de regular su propia producción. Ello puede acaecer de manera que una norma solo prescriba el procedimiento mediante el cual se produce otra norma. Es también posible, sin embargo, en que al hacerlo, y hasta cierto grado, también determine el contenido de la norma producida. Dado que, atento al carácter dinámico del derecho, una norma vale tanto y en la medida en que ha sido producida en la forma determinada por otra norma, esta última configura su fundamento inmediato de validez de la primera. La relación entre la norma que regula la producción de otra norma y la norma producida conforme a esa determinación puede representarse mediante la imagen espacial de la subordinación. De ahí que muchos conceptos hablan de las pirámides normativas, en las cuales en la cúspide vamos a tener a la norma que va a ser el referente de validez para el resto del sistema. La norma que regula la producción es la norma superior, mientras que la norma producida conforme a esa determinación es la norma inferior.
Entonces, aquí estamos viendo que las normas que son inferiores tienen que ajustar tanto sus contenidos como sus procedimientos de creación a la norma superior. Y aquí también se hace útil un concepto que también nos plantea Hans Kelsen, pero en otra obra, en este caso en la garantía jurisdiccional de la Constitución, el concepto de regularidad normativa. Cada grado del orden jurídico constituye a la vez una producción del derecho frente al grado inferior y una reproducción del derecho ante el grado superior. La idea de regularidad se aplica a cada grado en la medida en que cada grado es aplicación o reproducción de derecho. La regularidad no es entonces sino la relación de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior del orden jurídico. Entonces, cuando estamos hablando de este tema de jerarquía normativa, estamos viendo que los sistemas jurídicos van a tener reglas para la producción de normas jurídicas, para la producción de leyes, para la producción de reglamentos y también de tratados internacionales. Dentro de los aspectos que van a regular los sistemas jurídicos van a ser algunas cuestiones vinculadas a los procedimientos de creación, que ahí vamos a hablar entonces de la regularidad formal, y también en algunas ocasiones van a regular los contenidos, que ahí vamos a hablar de la regularidad material. Entonces, cuando estamos preguntando cuál es la jerarquía que tiene una determinada norma en un sistema, estamos tratando de ubicar qué nivel ocupa esa norma específica dentro del sistema para ver qué criterios de regularidad normativa le van a aplicar. Aquí vamos a ver un ejemplo de jerarquía normativa, pero en el contexto del derecho internacional. Normalmente los conceptos de jerarquía normativa se ven preponderantemente en el contexto del derecho constitucional, pero también aún en el derecho internacional, que tiene una dispersión mayor que un derecho interno o un derecho codificado, aún ahí encontramos algunos ejemplos de jerarquía normativa. Tal es el caso de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que va a regular los tratados internacionales, va a regular normas de procedimiento, va a regular cómo se forma el consentimiento entre los estados y demás aspectos. Aquí vamos a ver algunos alcances, algunos ejemplos de esta Convención de Viena. Vean aquí, la presente convención se aplica a los tratados entre estados. La adopción, aquí vamos a ver otro artículo, el artículo 9, dice: la adopción del texto de un tratado se efectúa por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. Dice: la adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Entonces aquí estamos viendo cómo existe una regla para este tema de la creación de los tratados internacionales. Otro ejemplo más de esta convención lo encontramos en el artículo 11, cuando habla de las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. Aquí nos dice que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituya un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión o cualquier otra forma que se hubiere convenido. Bueno, pero aquí también es importante, ya más o menos tenemos una noción de qué implica la jerarquía, ya estamos viendo aquí un ejemplo en el derecho internacional, pero qué implicaciones prácticas va a tener la jerarquía normativa. Pues cuando estamos hablando ya de los efectos de este concepto de jerarquía, básicamente estamos hablando de que una norma jurídicamente superior tiene la capacidad de anular a las normas jurídicas inferiores y también va a tener prelación al momento de determinar el derecho aplicable al caso concreto. Por eso, cuando estamos preguntándonos de qué jerarquía tiene el Pacto de San José, básicamente estamos tratando de averiguar qué capacidad tiene de anular a otras normas jurídicas dentro de un sistema y también qué preferencia va a tener al momento de aplicarse en el caso concreto, cuando existan diversas normas que están llamadas a regular ese caso. En el caso de México, y esto va a depender de la jerarquía que va a tener el Pacto de San José
en cada caso particular de los estados celebrantes o de los estados parte va a depender del derecho constitucional de cada estado. En el caso de México, y aquí vamos a ir viendo, la Convención Americana está subordinada a la Constitución. Y esto con fundamento en qué lo digo. Y aquí vamos a ver que empiezan a haber discrepancias entre lo que dice la Constitución y lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de México. Según una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, los tratados internacionales no pueden superar las restricciones que existan a nivel constitucional. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Cuando existe un conflicto normativo entre un tratado internacional, en este caso el Pacto de San José, y la Constitución, va a prevalecer la Constitución. Y esto es por una cuestión jurisprudencial. Ahora vamos a ver qué dice la Constitución, y aquí es donde ya vamos a ver las contradicciones. Si nos atendemos a la literalidad de la Constitución, vamos a tener que, en el caso de México, y esto fue con motivo de una reforma que se hizo en el año 2011, la idea de esta reforma constitucional es que los tratados formaran parte de este atributo de la supremacía normativa. Prácticamente con esto se introdujo también un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, de tal suerte que los tratados internacionales iban a formar parte de ese bloque de constitucionalidad. También aquí, por ejemplo, cuando vimos esta tesis de la Suprema Corte de Justicia, cuando habla de las restricciones, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue interpretar esta parte que dice, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. De aquí, de esta parte, se agarró la Suprema Corte de Justicia para decir que había esa subordinación de los tratados internacionales respecto de la Constitución. El problema es que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia se les olvidó aplicar el segundo párrafo del artículo primero constitucional. Ya en otros videos hemos hecho una crítica al respecto. Aquí simplemente voy a mencionar que basta mencionar que el segundo párrafo del artículo primero constitucional establece el principio de interpretación conforme, pero ese principio va a operar respecto de dos cuerpos normativos, y esto tampoco lo vislumbró la Suprema Corte de Justicia. La interpretación conforme va a operar respecto de la Constitución, pero también respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de tal suerte que este principio de conformidad también nos sirve para sustentar que en el caso de México, pues aun y cuando existiera contradicciones entre la Constitución y un tratado internacional, tendría que prevalecer la norma jurídica más benéfica. Esto también con fundamento en la parte final de este segundo párrafo que establece el principio pro persona. Entonces, si estamos viendo aquí que la Constitución dice una cosa, o sea, si le hacemos caso a la Constitución, a la literalidad de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues en el caso de México, los tratados internacionales tendrían igual jerarquía que la Constitución. Pero ya vimos que desafortunadamente, por un criterio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que no aplicó ni la interpretación conforme ni el principio pro persona, esto no es así. Básicamente, la Suprema Corte de Justicia le restó eficacia a la reforma constitucional que hubo en el caso de México en el año 2011. Entonces, estamos viendo que la jerarquía de este tratado va a depender en primer lugar del derecho constitucional, pero también hay que ver las leyes reglamentarias y hay que ver la práctica judicial, porque la práctica judicial, por la vía de la jurisprudencia, puede también establecer restricciones. Y veamos aquí también esta restricción que establece la Suprema Corte de Justicia, también vamos a ver que es incompatible con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
En el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos dice que el derecho interno no podrá invocarse como una justificación para incumplir un tratado internacional. Entonces vemos aquí cómo este criterio de jurisprudencia de la contradicción de tesis 293/2011 pues resulta inconvencional, es incompatible con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es un tratado internacional celebrado por México. También vamos a ver aquí en este artículo de la Convención de Viena, dice: el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación a una disposición de su derecho interno y en lo concerniente a la competencia. Es que hay una regla aquí en el artículo 27 que nos dice que no se puede invocar el derecho interno como una excusa para incumplir el tratado, pero hay un tema, hay una excepción en el artículo 46. ¿Y en qué consiste esa excepción? Pues es precisamente cuando hay una violación a las normas que rigen la competencia para celebrar tratados, y esa es una violación manifiesta. Entonces, cuando alguien, vamos a suponer, en el caso, pongamos el caso de México, en el caso de México es el titular del Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar los tratados internacionales y después hay una aprobación por parte del Senado. Vamos a suponer que un presidente municipal se pone muy creativo y decide celebrar un tratado internacional con un Estado extranjero, con un Estado, el que ustedes quieran. Hay una violación manifiesta a las normas de competencia porque en el caso de México la política exterior está a cargo del Ejecutivo Federal, no está a cargo de un presidente municipal. Entonces ese sería un caso en el cual sí se podría invocar el derecho interno para incumplir un tratado internacional, pero pues estamos viendo que es una excepción, tiene que ser una violación manifiesta a un tema competencial. Pues bueno, de lo que hemos dicho hasta ahorita podemos concluir que para determinar la jerarquía de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cada caso particular tenemos que atender al derecho positivo de cada país. Esto implicará que revisemos la Constitución para ver qué jerarquía le imputa la Constitución a este tratado y también habrá que ver las leyes reglamentarias. En ocasiones también hemos visto que puede decir una cosa la Constitución y hay que tener mucho cuidado con la jurisprudencia. Tal es el caso de México. En el caso de México, la Constitución es muchísimo más benéfica, pero la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia es más restrictiva. Entonces también eso habrá que analizarlo porque estamos tratando de que los derechos humanos de base internacional, es decir, los previstos en los tratados internacionales, tengan una eficacia. Pero si los órganos encargados de aplicar y de resolver las controversias judiciales en última instancia no le dan esa eficacia a los derechos humanos, pues ahí tendremos un grave problema y esas restricciones se pueden dar por la vía de la jurisprudencia. Entonces, conclusión, pues habrá que ver el derecho positivo de cada país para ver qué jerarquía normativa va a tener esta convención al interior de cada estado. Ahora vamos a ver algunos temas ya relacionados con el texto del tratado de esta convención y vamos a ver que este tratado empieza con un preámbulo y aquí es importante que destaquemos cuál va a ser la relevancia jurídica que tiene un preámbulo. Aquí nuevamente vamos a acudir a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que nos dice que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo. Entonces aquí estamos viendo que el preámbulo va a servir para llevar a cabo una labor interpretativa de este instrumento internacional, de tal suerte que no es una cuestión meramente romántica que carezca de efectos jurídicos, no, estamos viendo que sí va a tener consecuencias. El preámbulo se va a usar precisamente para llevar una labor interpretativa de este tratado internacional. Empieza el preámbulo de esta convención. Los estados americanos, signatarios de la presente convención,
reafirmando su propósito de consolidar en este continente dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Aquí ya empezamos a ver que hay distintas denominaciones. Si bien, por ejemplo, la Convención Americana habla de derechos humanos, aquí también se hace referencia a derechos esenciales. También vamos a ver que más adelante se va a hablar de derechos fundamentales. Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Aquí se podría hacer una crítica de que este párrafo está rayando en una especie de justnaturalismo. Y aquí recuerden que, porque está diciendo que el fundamento de estos derechos son los atributos de la persona humana. Aquí se podría hacer esa crítica de que están haciendo un brinco entre el mundo del ser y del deber ser. Entonces, aquí simplemente tengamos en cuenta que esta discusión entre justnaturalismo y positivismo, desde mi perspectiva, ha quedado bastante bien superada con las ideas de Oscar Morino, cuando nos habla del concepto de derecho. Entonces, les recomiendo que den una lectura a ese libro. El libro es Estudio del Derecho, lo sacó Editorial Porrúa, y ahí van a ver qué críticas se pueden hacer al respecto y cómo se soluciona ese problema, ese conflicto entre justnaturalismo y justpositivismo. También considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, más adelante también vamos a hacer algunos videos respecto de estos documentos que están haciendo referencia. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, lo que ya habíamos dicho de los sistemas de protección de derechos humanos que existen. Reiterando que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de los derechos civiles y políticos, y considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura, competencia y procedimientos de los órganos encargados en esa materia, aun convenido lo siguiente. Y ya después tenemos la parte 1 de esta convención que habla de los deberes de los estados y los derechos protegidos. A ver, empecemos con el capítulo 1, que habla de la enumeración de los deberes, y nos dice en el artículo primero que los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y aquí en el segundo párrafo del artículo primero nos dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y este ya en el caso de México constituye un claro ejemplo de cuando un tratado en materia de derechos humanos resulta inconstitucional. ¿Y por qué digo esto? Lo digo esto porque primero analicemos cuál es la redacción del artículo primero constitucional. En el caso de México, nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Pero el concepto de persona no está acotado a personas físicas, también se encuentran consideradas las personas morales o las personas jurídicas. Incluso nos sirve de sustento esta interpretación el principio pro persona. De tal suerte que si comparamos las redacciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos que existe aquí una restricción. Y ya sé que existen algunos derechos humanos que no son susceptibles de ser ejercidos por personas morales, pero existen otros que sí lo son. Entonces, aquí vemos un caso en el cual un tratado de derechos humanos resulta contrario a la Constitución.
Y continuando con la Convención Americana, vemos este artículo 2. El artículo 2 es bastante importante porque aquí nos establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Nos dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de cualquier otro carácter, y aquí este concepto es muy amplio, puede hacer una aplicación directa del tratado internacional por parte de un juez, pueden ser muchas cosas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Aquí encontramos un fundamento jurídico para el control de convencionalidad. Ustedes van a encontrar algunos otros videos en los cuales le quieren imputar o quieren decir que la creación del control de convencionalidad es producto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no, eso no es del todo correcto. Porque recuerden, las sentencias son preponderantemente actos de aplicación del derecho, ya como lo habíamos visto con Hans Kelsen en el tema de la jerarquía normativa. En ese contexto, existen disposiciones propias del Tratado Internacional, en este caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya prevén un fundamento jurídico para el control de convencionalidad. Y el más relevante es este artículo. También vamos a tener disposiciones como pueden ser el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos Humanos, sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados también contempla este tema de que los tratados deben ser cumplidos de buena fe y que no pueden alegarse disposiciones de derecho interno. Entonces ahí tenemos otro fundamento de derecho internacional para este tema del control de convencionalidad. Y vamos a ver aquí algunas cuestiones que nos van a servir para que veamos la aplicación de este tema de adaptar las disposiciones o de adaptar el derecho interno a los derechos y libertades previstos en esta convención. Vamos a poner un caso práctico. En el caso de México vamos a encontrar que existe una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que nos dice que la jurisprudencia no es susceptible de someterse a control de convencionalidad. Independientemente de las inconstitucionalidades que tiene esta tesis, aquí vale la pena recordar que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos dice que un Estado no puede invocar disposiciones del derecho interno. Y el derecho interno es un concepto muy amplio, que incluye también las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de tal suerte que no se puede invocar esta tesis para incumplir con el control de convencionalidad que se debe realizar. De tal suerte que si tenemos una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que es más restrictiva en tema de derechos humanos en comparación con lo previsto por la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos que darle preferencia a la Convención con fundamento en este artículo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y también algunos más de la Constitución Política Mexicana, pero pues eso lo dejamos ya en otros videos, hemos abordado ya ese tema. Y también estas ideas se ven confirmadas por un caso contencioso que llegó al sistema interamericano. Estamos hablando del caso de Radilla Pacheco, que también ya hemos hecho un video en este canal, en contra de México. Y vean aquí, nos dice esta sentencia que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella. El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas, esto incluye la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Convención Americana. Entonces, pues vemos aquí un caso en el que le estamos dando efectos jurídicos a esta disposición, a este artículo 2 de la Convención Americana. Este artículo 2 de la Convención Americana nos sirve para que efectuemos este control de constitucionalidad también respecto de las jurisprudencias, aunque se enoje la Suprema Corte de Justicia. Y esto se ve confirmado
con el propio texto de la sentencia de caso Radilla Pacheco en el párrafo 339 cuando habla del concepto de normas internas. Es un concepto bastante amplio que incluye también a la jurisprudencia. Pues bueno, hasta aquí este video. En el próximo video vamos a hablar de los derechos en particular previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias y nos vemos en una futura ocasión.